Muy buenas tardes a todos ustedes. Sean bienvenidos a esta sexta conferencia magistral dentro del coloquio que el Centro de Capacitación y Certificación Arcon ha organizado para todos sus asistentes, denominado La Nueva Justicia Laboral en Sede Judicial. Y pues bueno, el día de hoy tengo el gusto y el honor de poderles presentar a nuestro ponente del día de hoy, quien es el doctor Marco Alfredo Cifuentes Martínez, quien nos va a hablar sobre los conflictos individuales de seguridad social. Un tema muy interesante que ha dado mucho de qué hablar a propósito de la implementación de la reforma laboral, y qué mejor que un experto como el doctor Cifuentes pues nos pueda ayudar comentando sus experiencias, sus algunas situaciones muy concretas que la ley prevea al respecto. Primero que nada, bueno, antes de cederle el uso de la voz a nuestro estimado ponente, me permitiré dar lectura a una pequeña pero muy importante y muy amplia experiencia que tiene el doctor Cifuentes. Bueno, pues el doctor Marco Alfredo Cifuentes Martínez es licenciado en Derecho, especialista en Derecho Civil, maestro en Derecho, maestro en Administración Pública, doctorado, en Educación y en Derecho Procesal. Ocupó los cargos de titular del Centro de Protección a los Derechos de los niñas y adolescentes de la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Fue subdirector de promoción de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de la República. Asimismo, también fue subdirector jurídico laboral del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, subdirector jurídico del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México, coordinador jurídico de la entonces Procuraduría del Menor y la Familia del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en Atizapán de Zaragoza, donde también fue segundo vocal de la Junta de Gobierno, jefe de Departamento de Relaciones Laborales del Organismo Público Descentralizado Municipal Operagua Izcalli, donde también se desempeñó como secretario particular de dicha dirección general. También dentro del ámbito de la docencia, desde el año 2009 y hasta el año 2020, fue académico por asignatura en distintas universidades, en donde ha recibido el reconocimiento de excelencia académica en los años 2017, 18, 19 y 20. Ha participado como disertante en la Casa de la Cultura Jurídica de Tlaxcala y como docente en la Escuela Federal de Formación Judicial Extensión Tlaxcala. Fue secretario instructor en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, con sede en Naucalpan, secretario instructor del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Hidalgo y en el segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tlaxcala. Y bueno, recientemente es juez de distrito especializado en materia de trabajo. Sin más preámbulos, doctor Marco Alfredo Cifuentes, le doy la cordial bienvenida a esta sexta conferencia y bueno, le cedo los micrófonos para que inicie su conferencia magistral. Muchas gracias. Muchas gracias, estimados maestro Hugo y maestro Armando. Como siempre es un honor y un placer estar con ustedes y que nos sigan invitando a participar en estos importantes foros que han organizado, justamente en el marco de lo que ya es, todavía le llamamos nuevo sistema de justicia laboral, pero ya no es tan nuevo, pero seguimos aprendiendo cada día un poco más de esto y ganando experiencia justamente en las nuevas formas en que se llevan a cabo los distintos procesos. Ya antes de empezar con el tema, a manera muy personal, pues me gustaría dedicar esta plática a mi padre, a quien perdí hace unas pocas semanas y que siempre estaba conectado. Entonces, para mí, hoy es la primera vez que participo después de ese evento y pues hasta donde esté le dedico esto porque era
un ferviente fan, así lo puedo decir, y siempre hacía hasta lo imposible por conectarse. Entonces, hasta donde estés, va por ti hoy. Y bueno, dicho lo anterior, pues empezamos justamente con el tema. Agradeciendo en primer lugar el que me haya tocado este tema, porque lejos de observar, o no de observar, más bien lejos de entrar a la discusión de si la seguridad social es una rama autónoma o dependiente del derecho laboral, porque no es materia de esto, pero es un tema muy importante, interesante, cada uno con nuestras posturas. La realidad es que a veces se nos olvida que la seguridad social hoy por hoy está inmersa en el proceso laboral. Está contemplado en la Ley Federal del Trabajo. Los tribunales laborales federales justamente nos encargamos de resolver este tipo de procedimientos y por lo tanto está en nuestra rama, en nuestra materia, y por eso es importante estudiarla. Comprender que el derecho laboral, insisto, sin meternos en esta discusión, pues no solamente son cuestiones de despidos, ¿no? Que hay mucho más cosas que abarca esta hermosa y apasionante materia laboral, y una de ellas es justamente la seguridad social. Por eso creo que este es un tema muy importante, porque al final sí tiene muchas cuestiones técnicas que debemos de tener presentes al momento de tramitar este tipo de procedimientos, y que será muy importante que quienes se dediquen a postular lo tengan muy presente al momento de presentar sus respectivas demandas. Pero también les traigo el tema, ya lo veremos más adelante, relativo a las cargas procesales. Yo siempre he insistido, y más adelante abundaré en ello, en que en la manera en que nosotros entendamos cargas procesales, de verdad que esto va a ser mucho más sencillo para las abogadas y abogados, obviamente sin caer en confianzas, porque hay reversiones de cargas probatorias o hay cargas procesales que se van a fijar de manera independiente en cada uno de los procedimientos, pero sí que ustedes tengan muy claro desde ya que existen ciertas cargas procesales que no se pueden eliminar. Y entonces, con base en eso, será mucho mejor y mucho más fácil que ustedes lleven a cabo los procedimientos en este sentido. Y empezamos con los aspectos generales de lo que es los conflictos individuales de seguridad social, y tener perfectamente claro que estos conflictos tienen un objeto en especial, es decir, ¿cuándo va a proceder un conflicto individual de seguridad social? La ley nos da diversos supuestos o varias hipótesis sobre las cuales vamos a poder llevar a cabo estos procedimientos. De entrada, vamos a poder promoverlo cuando se reclamen prestaciones en dinero o en especie que deriven de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del seguro social. El seguro de enfermedades, el seguro de riesgos de trabajo, etcétera. Cuando nosotros queramos obtener alguna prestación en dinero, llámese la pensión o sus prestaciones en especie, la atención médica, quirúrgica, hospitalaria, medicamentos, etcétera, tenemos que promover en la vía especial de conflicto individual de seguridad social. Y aquí sí, mencionarles o hacer un pequeño paréntesis para tener muy claro que justamente a través de este procedimiento, que se trata de un procedimiento especial, yo digo que este es un procedimiento especial dentro de los procedimientos especiales. Al final de cuentas, está contemplado en el título correspondiente, sin embargo, tiene una regulación específica. Y recordar que siempre que existe este tipo de procedimiento especial, tenemos que llevarlo en la vía que corresponde, que es en este caso la individual de seguridad social, salvo en el caso en el que se reclamen prestaciones mixtas, en que por disposición ya de jurisprudencia de la segunda sala, cuando hay prestaciones mixtas, esto es, cuando se reclamen prestaciones que tengan que tramitarse en la vía ordinaria y tengamos prestaciones de seguridad social, la vía en la que tiene que ventilarse el juicio es justamente la ordinaria. Esto porque
depara un mayor beneficio a las partes dados los plazos que se establecen en la ley. Entonces, es muy importante que ustedes lo tomen en consideración. Desde luego que todo parte de las prestaciones que en su caso se reclamen en la demanda. Entonces, tengan especial cuidado en ese tipo de cuestiones. Sí, aclararles que si bien es cierto, ustedes pudieran presentar su demanda en la vía especial de seguridad social cuando corresponde la vía ordinaria, la realidad es que los tribunales de oficio estamos ordenando la tramitación en la vía que corresponde. Entonces, no hay o no va a haber alguna cuestión que depare perjuicio a sus personas trabajadoras o aseguradas. Sin embargo, siempre es mejor, obviamente, que se presente la demanda en la vía que corresponda. También pueden ventilarse a través de estos juicios aquellos conflictos que tengan que ver con cuestiones derivadas de la ley propiamente del IMSS y también del Infonavit. Esto, por ejemplo, tenemos el caso de los créditos hipotecarios que otorga el Infonavit y que también genera, aunque a veces no lo veamos tan claro o no lo veamos tanto el número, sí hay varios conflictos para obtener la liberación del crédito. Esto ya sea por fallecimiento de la persona asegurada o bien por habérsele declarado la invalidez y que esto traiga como consecuencia, atendiendo los puntuales requisitos que establece la ley del Infonavit, la liberación del crédito correspondiente. También tiene que ver con cuestiones de las administradoras de fondos para el retiro, esto que conocemos como el sistema de ahorro para el retiro, el SAR, y que tenga que ver con la devolución de las aportaciones que se hayan hecho a este sistema, ya sea por parte de la propia persona asegurada o bien sus beneficiarios en caso de fallecimiento. Pero también vamos a encontrar que a través de estos procedimientos se pueden demandar prestaciones de seguridad social, pero que se encuentren directamente establecidas en contratos colectivos de trabajo o contratos ley. El mejor ejemplo que tengo para esto es lo que sucede con Pemex, que en Pemex, a través de su contrato colectivo de trabajo, se establecen cuestiones de seguridad social y dejan de aplicarse las normativas establecidas en la ley del Seguro Social. Y esto por la simple y sencilla razón de que los beneficios que se otorgan en este contrato colectivo son superiores a lo que se establece en la propia ley del Seguro Social. Algo similar, no a tan gran escala, sucede con el contrato colectivo del IMSS, cuando contempla la pensión por jubilación, que se equipara a la pensión por cesantía en edad avanzada o vejez. Pero, insisto, esto se da en este caso en particular, pero en cuestión de seguridad social, el del IMSS no contiene tantas cuestiones como sí lo hace el contrato colectivo de Pemex. Algunos ejemplos justamente de la procedencia de la vía del conflicto individual de seguridad social, lo que estamos platicando, lo relativo a las pensiones, en cuanto a su otorgamiento, su cancelación o suspensión. Ha establecido la Corte que siempre que se trate de conflictos en los que se tenga que ventilar lo relativo al nacimiento del derecho del otorgamiento de pensión, es una cuestión del índole laboral, porque justamente derivado de la relación de trabajo es como surge este derecho al otorgamiento de las distintas pensiones que contempla el régimen obligatorio del Seguro Social. Lo mismo sucede con la cancelación y con la suspensión, solamente que aquí voy a hacer una pequeña acotación, y es que deben de tener cuidado de cómo es que se cancela o cómo es que se suspende esa pensión, porque si fue a través de un procedimiento administrativo, pudiéramos estar frente a un caso que se tenga que ventilar justamente en la vía administrativa. Por eso tenemos que estar muy claros de dónde viene la cancelación o de dónde viene la suspensión. La Corte lo ha ido sentando un poco más en las últimas ejecutorias que ha emitido, pero todavía hay algunos que discutimos si es vía administrativa o es vía laboral. Lo mismo pasa con la modificación. Hay una reciente ejecutoria de la Corte en la que determinó que lo relativo a la pensión por viudez, cuando existe una modificación, ya sea en cuanto al monto del otorgamiento,
es una cuestión administrativa. Aquí lo que, insisto, hay que observar es quién está emitiendo el acto por el cual se niega la modificación o se realiza la modificación, ya sea una reducción, ya sea un incremento a la pensión, o quién cancela o quién suspende. Sin embargo, eso, insisto, ya lo ha ido sentando la Corte. Sin embargo, todavía se está discutiendo por acá qué es lo procedente y cuál es la vía procedente. Sin embargo, en términos generales, todo lo que tenga que ver con las pensiones será tramitado en la vía de conflicto individual de seguridad social. Como ya se los había mencionado antes, también lo relativo a la devolución de las aportaciones del sistema de ahorro para el retiro, esto por la propia persona trabajadora o asegurada, cuando decide retirar sus aportaciones hechas en la cuenta individual. Aquí, obviamente, la invitación es que estudiemos muy bien cuáles son los casos en que procede la devolución. Hay casos en los que es procedente, perdón, la devolución total de las aportaciones. Hay ocasiones en las que solamente un rubro, y esto depende totalmente del régimen en el cual se encuentre la persona asegurada, ya sea en régimen 73 o ya sea régimen 97. Eso es el primer parámetro que nos va a servir para determinar si es procedente o no. También, como ya se los había comentado, lo relativo a las liberaciones de crédito otorgados por el Infonavit, ya sea en los casos en que haya existido ya una declaratoria por parte del tribunal en los casos de invalidez o de incapacidad permanente total, y también en el caso de fallecimiento. Se obtiene justamente esta liberación del crédito a través del conflicto individual de seguridad social, y esto sí que lo tengamos muy claro. Esto no se tramita, a pesar de que es un crédito hipotecario, no se tramita en la vía civil como se hace en tratándose de un crédito hipotecario otorgado por una institución bancaria, sino que necesariamente tiene que hacerse en la vía laboral, porque justamente derivado de una relación laboral es que el Infonavit otorga los créditos correspondientes. Y lo que habíamos mencionado de los contratos colectivos de trabajo, en el ejemplo que ya poníamos de el de Pemex y el del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora, ¿cómo se fija la competencia en los conflictos individuales de seguridad social? Tenemos dos competencias que observar, vamos a llamarlo así. La primera es por materia y la otra es por territorio. Por materia, tengamos la certeza de que en todos los casos en que se reclame una cuestión de seguridad social, siempre será en materia federal. Siempre nos corresponden los tribunales laborales federales. Y por territorio sí tenemos dos reglas que establece la Ley Federal del Trabajo. La primera es que corresponde la competencia al tribunal en el que se encuentre la clínica del instituto donde se encuentren adscritas las personas aseguradas o sus beneficiarias. Y aquí sí hacerles una precisión. Veamos cómo la ley sí regula estas dos figuras, tanto a la persona asegurada o a las personas beneficiarias, porque a veces nos vamos simplemente con lo primero que observamos de la ley y decimos, bueno, la última clínica que haya tenido la persona asegurada. Sí, pero ¿qué sucede si esa persona asegurada falleció y tenía una clínica? Y derivado del fallecimiento, a lo mejor la persona beneficiaria, que pudiera ser la viuda o los hijos, cambian su domicilio, y atendiendo a que siguen siendo beneficiarias del régimen del Seguro Social, les asignan una clínica distinta a la que tenía la persona asegurada antes de fallecer. Nos tenemos que ir, si es que vienen los beneficiarios, nos tenemos que ir a la última clínica de las personas beneficiarias. Entonces, tengamos muy claro que son dos supuestos totalmente distintos y que obviamente dependerá de quién esté presentando la demanda para que podamos distinguir justamente si el tribunal ante el cual estamos promoviendo es o no competente. Pero también nos dice la ley, cuando en la demanda se reclamen únicamente cuestiones relacionadas con devolución de fondos de retiro o de vivienda,
entonces la competencia será para el tribunal donde tenga ubicación la última fuente de trabajo. ¿Okay? Entonces, veamos que esto es totalmente distinto. Si venimos a reclamar pura devolución, ya no atendemos la última clínica de adscripción de la persona asegurada o de sus beneficiarias, sino al último centro de trabajo. Eso tengámoslo muy claro, aunque sí ser muy puntuales. La ley dice cuando únicamente. Entonces, si esa es tu acción, la devolución de aportaciones, entonces la competencia será para el tribunal donde se encuentre el último centro de trabajo. Si ya incluyo otras prestaciones, a lo mejor el otorgamiento de la pensión por cesantía en edad avanzada y la devolución de ciertas aportaciones al sistema de ahorro para el retiro, como ya se trata de diversas prestaciones, tenemos que ir a la regla general, que esto es aquella donde que corresponde la competencia a la clínica o el del último lugar de la clínica de adscripción. Y pasamos a otro tema importante, que es la legitimación para iniciar un conflicto individual de seguridad social. ¿Quiénes tienen legitimación para iniciarlo y obviamente obtener en su momento una sentencia? Para empezar, las personas trabajadoras o aseguradas, porque en este sentido, derivado justamente de esa relación relación jurídica que existe, derivada de la inscripción ante los institutos de seguridad social, surge su legitimación para poder promover en juicio. Pero también pueden ser las personas pensionadas, y aquí sí distinguir que lo único que sucede o la única diferencia entre una persona asegurada y una pensionada es que cambió su estatus. Dejó de ser asegurada derivada de la existencia de la relación laboral que en su momento tenía y en cumplimiento a lo que establece la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, y ahora se convierte en una relación jurídica únicamente entre la persona y el instituto cuando se le otorgó una pensión. Pero desde luego que pueden seguir promoviendo este tipo de conflictos cuando exista alguna controversia derivada del otorgamiento de la pensión. Otro supuesto lo tenemos en aquellas personas trabajadoras que sean titulares de derechos derivados del Infonavit y asimismo a sus beneficiarios. Esto en el mejor ejemplo, lo relativo a la liberación del crédito, al reconocimiento de adeudos o al no reconocimiento de adeudos, etcétera. Lo mismo sucede con las personas que sean titulares de las cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro o sus beneficiarias. Insisto, lo único que cambia es quién viene a reclamar directamente a la persona trabajadora porque en vida pretende esa cuestión, esa devolución o ese cumplimiento por parte del organismo de seguridad social, o bien derivado del fallecimiento, tienen que ser sus personas beneficiarias las que acudan justamente a solicitar la devolución de las aportaciones correspondientes. Y atendiendo lo que platicamos hace unos momentos, también pueden promover el juicio correspondiente las personas trabajadoras a quienes les resulten aplicables el contrato colectivo o el contrato ley, siempre que estos contengan alguna prestación en materia de seguridad social que tenga que ventilarse. Esto mismo en el ejemplo que hemos puesto sobre Pemex y sobre el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora, vamos a un tema, le voy a llamar ríspido. Y esto tiene que ver con los requisitos de la demanda. ¿Y por qué digo que ríspido? Porque generalmente cuando nosotros como tribunal prevenimos la demanda, a veces las personas abogadas, abogados o las partes mismas se preguntan, ¿y por qué me previene? ¿Y por qué me requiere? ¿Y por qué me exige este requisito cuando no es parte de lo que yo tengo que ofrecer? O ya se lo dije, pero a lo mejor para el tribunal no está tan claro. Señalarles aquí, ya lo he dicho en este mismo espacio, que nosotros en el tribunal no prevenimos por prevenir, no lo hacemos por molestarlos, y eso se los juro, porque incluso yo lo he comentado, aunque no lo crean, es más difícil prevenir y es un doble trabajo prevenir
que admitir de entrada la demanda. Sin embargo, si no lo hacemos, no tenemos la claridad suficiente para poder resolver el juicio en cuestión. Por eso, de verdad, no nos odien. No lo hacemos por molestarlos o que se pierda el tiempo. Es para que tengamos más clara la sentencia. Por ahí leía que un juez también de los nuevos tribunales laborales contaba una anécdota en el sentido de que se acercó una abogado a la secretaria o secretario instructor y que le dijo, es que, ¿por qué me previene mi demanda? Y que la secretaria le contestó, ¿a usted le gusta que cuando lee la demanda esta sea clara, sea precisa? Y él le contestó, sí. Y la secretaria le dijo, pues lo mismo nosotros buscamos a través de la demanda, que ésta sea clara, precisa y que nos dé los mayores y los mejores elementos para resolver lo que en derecho corresponda. Por lo tanto, de verdad que no lo hacemos con ningún afán más que el hecho de que ustedes, al momento en que lean la sentencia y durante el desarrollo del proceso, observen que el tribunal cuidó de forma meticulosa todo lo que debía de cumplirse para resolver en consecuencia. No perder de vista también que en caso de que no se desahogue esa prevención, pudiera surgir una cuestión de oscuridad de la demanda. Y esto pudiera llevar en dos escenarios, yo sí les llamo catastróficos. La primera, que se haya prevenido, que la parte actora no haya desahogado, que la parte demandada ponga la excepción de oscuridad y que ésta resulte procedente y ahí se acabó el proceso. Al final, en la sentencia no se podría resolver al ser oscura la prestación. O que habiéndose llevado sin prevenir el procedimiento, venga la sentencia y que la parte demandada presente su demanda de amparo y que el colegiado decida que se tenía que haber prevenido a la parte actora y que por lo tanto se deje sin efecto todo lo actuado durante el procedimiento y volvamos a empezar desde la radicación. Para mí, insisto, ambos escenarios son catastróficos. Uno, porque la parte actora no va a obtener lo que pretendía en la sentencia y la otra es porque peligrosamente la parte actora verá dilatada la resolución de la controversia que está planteando. Entonces, esto para nada beneficia a la parte actora. Por eso insistirles en que es muy importante que cuiden que las demandas se cumplan puntualmente con los requisitos que se establecen en la Ley Federal del Trabajo. ¿Y cuáles son estos requisitos? Los encontramos en el artículo 899-C de la propia Ley Federal del Trabajo. Y aquí decirles, esto es nuestro pequeño acordeón, o es nuestra pequeña estructura o machote de la demanda. Si nosotros vamos cumpliendo de manera puntual con estos requisitos, desde luego que se disminuirá o se eliminará, por qué no decirlo, de manera total, la posibilidad de que nos prevengan la demanda y con todo, y evitar todo lo que estamos platicando. El primer requisito es señalar en la demanda el nombre, domicilio y la fecha de nacimiento de la persona promovente y los documentos con los que acrediten su personalidad. Dato general o datos generales de la parte actora, domicilio, su domicilio procesal, como ya lo saben ustedes que tienen que señalarlo desde la demanda. La exposición de los hechos y las causas que dan origen a su reclamación. Desde luego que cada uno de estos requisitos tendrá que ir encaminado justamente a la acción o a la prestación o pretensión que ustedes están reclamando a través de la demanda. Si yo vengo a pedir una pensión por riesgo de trabajo, tendré que señalar las enfermedades profesionales que yo creo que tengo, y aquí hago un pequeño paréntesis. Es cierto, la jurisprudencia dice que no tiene que decirnos exactamente qué enfermedad tiene. Sin embargo, nos tiene que decir al menos cuál es el padecimiento, sin importar que no nos dé el nombre técnico, porque justamente para eso será la prueba pericial en materia de medicina del trabajo. Pero también las causas que dan origen, de dónde viene esa enfermedad, porque aunque no lo crean, al día de hoy seguimos leyendo demandas presentadas en las que nos reclaman una pensión por invalidez,
y en los hechos nos narran que ese padecimiento surge derivado de un accidente que sufrieron durante la prestación del servicio. Entonces, ahí ya no es congruente la acción que estoy intentando con los hechos y las causas que dan origen justamente a la reclamación. Entonces, sí que ustedes tengan muy claro, sobre todo se da en estas figuras de riesgo de trabajo y de invalidez, que una se surge derivado de una enfermedad profesional o un accidente de trabajo, y la otra surge derivado de enfermedades generales, es decir, aquellas que no tienen relación causa-efecto con la prestación de un servicio. Y que ustedes lo puedan narrar de forma sucinta y clara en la demanda y haciendo esta distinción. También hacerles la aclaración, por supuesto que pueden venir a reclamar a través de su demanda las dos cosas. A lo mejor unas enfermedades surgen de un riesgo de trabajo y entonces reclamo la pensión por incapacidad, pero puede ser que también presenten otras enfermedades del orden general y que generen la invalidez. Que quede muy claro que estas dos pensiones no son incompatibles y pueden reclamarse en una sola demanda siempre y cuando tengamos o hagamos la narración muy clara de cómo o de dónde surge cada una de estas prestaciones. El siguiente requisito es señalar las prestaciones de la parte promovente, expresando claramente lo que se pide. ¿Qué quieres? Devolución de aportaciones o bien el otorgamiento de una pensión, justo lo que estamos mencionando. El otorgamiento de la pensión por invalidez, por riesgo de trabajo, una pensión por vejez, una pensión por orfandad, o bien la liberación del crédito de vivienda, o en su caso la devolución de aportaciones al sistema de ahorro para el retiro. El punto es que sea muy clara la pretensión y que desde luego vaya relacionada con la exposición de hechos y las causas que dan origen justamente a esa reclamación. Siguiente requisito, el nombre y el domicilio de las empresas o establecimientos en las que se ha laborado, los puestos desempeñados, actividades desarrolladas, antigüedad generada y cotizaciones al régimen de seguridad social. Y aquí es donde vienen algunas cuestiones que en unos momentos más veremos. Dependiendo la acción que yo estoy intentando, es si tengo que cumplir con la totalidad de los requisitos o no. Esto es, vamos a suponer, si yo vengo reclamando una pensión por cesantía en edad avanzada o en su caso una pensión por vejez, entonces sí tengo que cumplir con este requisito de la fracción cuarta. ¿Por qué? Porque el tribunal tendrá que analizar si atendiendo justamente las empresas donde laboró, la antigüedad general de las cotizaciones cumple con el requisito que establece la ley del Seguro Social para el otorgamiento de la pensión, y más aún cuando, además del otorgamiento de la pensión, nos piden el reconocimiento de semanas cotizadas. ¿Por qué? Una cosa nos lleva a otra. Necesitamos conocer el número de semanas cotizadas para determinar en su momento la cuantía de la pensión correspondiente y si se cumple, para empezar, con el requisito que establece la ley del periodo de espera para obtener este tipo de prestación. Por lo tanto, ahí sí tenemos que señalarlo. Sin embargo, para el caso de la pensión por cesantía en edad avanzada, por ejemplo, no es necesario que nos establezca los puestos desempeñados y las actividades desarrolladas. ¿Por qué? Porque no es materia de la controversia. Lo único que necesitamos saber es si cumple con el requisito de edad y de semanas cotizadas. Hasta ahí. ¿Y ante quién? Obviamente. Cosa distinta cuando vienen y nos reclaman una pensión por riesgo de trabajo. Ahí sí necesitamos saber cuáles son los puestos y las actividades desempeñadas ante las empresas o establecimientos, porque seguramente de ahí vamos a tener elementos suficientes para determinar si la enfermedad es profesional o no, es decir, si tiene relación causa-efecto con el medio ambiente en el que se desarrolló el trabajo. Pero con esto quiero hacerles notar que no siempre tengo que cumplir con la totalidad de los requisitos, que tengo que analizar cuál es la prestación que yo estoy reclamando para determinar si tengo o no tengo que cumplir con este requisito. Y por supuesto, queremos evitarnos cualquier cuestión, cumplamos en su totalidad, no pasa nada. Pero al final, creo que con tantas herramientas que ha establecido el IMSS a últimas fechas,
es fácil lograr esta parte, sobre todo de las cotizaciones, de la antigüedad, etcétera. La cuestión está cuando vienen a reclamar el reconocimiento de semanas cotizadas, porque el instituto les reconoce un número inferior a las que se aduce se laboraron, en el que obviamente tendrán que presentar algún otro medio de prueba directo para acreditar justamente esa cuestión. El siguiente requisito es señalar el número de seguridad social o de identificación como persona asegurada, pensionada o beneficiaria y la clínica o unidad de medicina familiar que le fue asignada. Esto con la finalidad de tener perfectamente identificado que efectivamente la persona está legitimada, ya sea porque es persona asegurada o ya sea a través de que del otorgamiento de una pensión ya se convierte en pensionado, pero en el caso de la clínica, a efectos de determinar justamente la competencia territorial del tribunal ante el cual se está promoviendo. Siguiente requisito, dice la ley, en su caso, el último estado de cuenta individual de ahorro para el retiro. Y aquí señalarles, hay jurisprudencia que habla de cuál es el que se entiende como el último estado de cuenta. Se estableció que era el del cuatrimestre anterior a la presentación a la demanda, el que se tendrá justamente como el último para efectos de cumplir este requisito. Hay discusión todavía porque la jurisprudencia de la Corte estableció que cuando no se presenta el estado de cuenta y se continúa el juicio hasta el dictado en su momento de un laudo, entonces no era procedente anular lo actuado para que se requiriera, sino que al ser una carga probatoria del organismo de seguridad social, durante la tramitación del juicio pudiera tenerse u obtenerse ese estado de cuenta. Este es un tema muy delicado porque al final, si bien pudiéramos decir, oye, es que el tribunal me previno y como no le presenté el último estado de cuenta, me tuvo por no presentada la demanda, esto soslayando que la ley le impone cargas probatorias en este caso a la FORE de acreditar. No se trata de eso, se trata de proteger a la persona asegurada en contra de lo que pudiera ser este organismo de seguridad social de forma mañosa. Imagínense ustedes que conociendo esta parte de que es una obligación de ellos mismos y viendo que la parte actora no presentó su último estado de cuenta, decida en el juicio no ofrecer como prueba este estado de cuenta. Tendríamos el riesgo de que al momento de dictarse la sentencia no tengamos la cantidad líquida bajo la cual se va a ordenar la devolución de las aportaciones, lo cual no sucede si la parte actora nos ofrece el estado de cuenta. Con esto les quiero decir que no es que no queramos tramitar los juicios, el hecho es que estamos protegiendo de manera indirecta a la persona actora porque tiene que darnos esos elementos y no podemos arriesgarnos a que el organismo, en este caso, que la FORE, incumpla con su débito procesal y no nos exhiba el estado de cuenta correspondiente. ¿Okay? Entonces, eso se los dejo como reflexión y para posterior análisis. Otro requisito es la constancia expedida por el IMSS, ya sea de otorgamiento o de negativa de pensión, y de una vez mismo requisito, pero tratándose del crédito de vivienda. Si yo reclamo la devolución de aportaciones perdónenme, la devolución de aportaciones de vivienda, entonces tengo que acreditar que me fue o que no me fue otorgado el crédito. ¿Por qué? Porque si me fue otorgado el crédito y aún queda un saldo pendiente, no procede la devolución de aportaciones porque el remanente que exista o la cantidad que exista en esta subcuenta tiene que irse directamente a solventar el crédito correspondiente. O, en su defecto, si nunca se otorgó un crédito de vivienda, procede la devolución de esta subcuenta porque no hay nada que liquidar. O puede darse el caso de que habiéndose otorgado el crédito, este ya haya sido liquidado y por lo tanto proceda la devolución de esta misma subcuenta. Por eso es importante cumplir con este requisito. ¿Y qué sucede con la resolución de otorgamiento o de negativa de pensión? Había un lío o hubo un lío hasta hace
un par de meses, si no mal recuerdo, 2, 3 meses, en los que algunos tribunales decían que no era requisito y admitían. Había otros en los que decíamos, sí es requisito, no me lo exhibes, tengo por no presentada. Ya se resolvió una contradicción de criterios por la segunda sala de la Corte y ya determinó, lo vamos a ver un poco más adelante, que es un requisito indispensable exhibir la resolución de otorgamiento negativa de pensión, con la salvedad de que atendiendo al plazo que haya transcurrido desde la presentación de la solicitud de pensión hasta la presentación de la demanda, si es que no hay respuesta por parte del instituto, entonces se entenderá negada la pensión, una especie de negativa ficta que estableció la segunda sala y que por lo tanto es procedente dar trámite a la demanda correspondiente. Pero voy a ahondar en ello un poco más adelante. El punto es que tenemos que cumplir este requisito. Hacerles nada más una cuestión, ¿cuándo no procedería cumplir con este requisito? Si yo no vengo a demandar absolutamente nada que tenga que ver con devolución de aportaciones, ni atendiendo al régimen en el cual se encuentra inscrita la persona trabajadora, tiene que ver el saldo acumulado en esta cuenta, no hay por qué exhibir ese estado de cuenta porque no va a ser materia de la resolución a la controversia. O en el caso, vamos a suponer que viene a reclamar la devolución de aportaciones al SAR una persona que dice que es hermana o hermano de la persona trabajadora o asegurada fallecida, entonces no es requisito presentar la resolución de otorgamiento negativo de pensión. ¿Por qué? Porque simplemente esta persona actora no tiene derecho a alguna de las pensiones derivadas del régimen obligatorio. No tiene derecho a pensión por viudez, no tiene derecho a pensión por orfandad, no tiene derecho a una pensión por ascendencia y por lo tanto es ocioso que le digamos, oye, ve al IMSS y tramita tu pensión. Pues, ¿qué te van a decir que no? Ya sabes que no tienes derecho. Entonces, se salva este requisito o no es necesario exhibirlo. Y con esto, una vez más, decirles, vean cómo no siempre tengo que cumplir los requisitos tal cual me los exige la ley, sino que atendiendo la pretensión o la acción que se está ejerciendo, es que voy a ir dando cumplimiento con todo esto. En su caso, los documentos expedidos por las personas empleadoras, el IMSS, el Infonavit y la FORE, o en su caso, el acuse de recibo de solicitud a los mismos, al instituto, a la FORE, al Seguro Social, al Infonavit y a la FORE. Y esto dice la ley nada más con la finalidad de sustanciar de manera más ágil el procedimiento. Si tú tienes documentos que te fueron otorgados por cualquiera de estas figuras, exhíbelos al juicio porque esto va a dotar de mayores elementos al tribunal para que pueda resolver la controversia que se le está planteando y no esperarnos a que en su momento que el tribunal se percate que es necesario algún documento que requerir a cualquiera de estos entes se tenga que hacer. Eso va dilatando el procedimiento y lo que menos queremos es justamente que eso suceda. Las demás pruebas que juzgue convenientes para acreditar sus pretensiones, y aquí es donde, bueno, en la anterior y en estas, donde yo les diría, vienen a reclamar reconocimiento de semanas cotizadas, entonces hay que aportar todas las pruebas directas que así lo acrediten. Y me voy justamente a este ejemplo porque es en el que más se necesita. Incluso, comentarles, seguramente ustedes ya lo saben, la Corte ya resolvió la prueba de inspección ofrecida en los conflictos individuales de seguridad social, cuya pretensión sea el reconocimiento de semanas cotizadas para el otorgamiento de una pensión, ya es insuficiente. Ya no genera esa presunción iuris tantum que genera la inspección, ya no es prueba suficiente para acreditar las semanas cotizadas, sino que tiene que estar relacionada forzosamente con una prueba directa con la cual se acredite, o al menos nos dé los indicios suficientes para determinar que efectivamente existió una relación laboral con las personas empleadoras que me estás diciendo y que a lo mejor estas omitieron la inscripción ante el régimen obligatorio del Seguro Social. Pero es aquí o en estas dos fracciones donde entraría ese supuesto y en el que yo les sugiero
que tengan mucho cuidado. Y finalmente, este siento como que se les fue, porque nos dice, y las copias necesarias de la demanda y sus anexos para correr traslado. Sin embargo, si nos vamos a las reglas genéricas del procedimiento ordinario, nos dice la ley que no es necesario exhibir copias de la demanda y que no se podrá prevenir y que no se podrá, mucho menos, desechar la demanda por no cumplir este requisito. Lo cierto es que el tribunal, de manera oficiosa, busca justamente o suple esta cuestión de las copias necesarias para correr traslado a las personas demandadas. Y justo de los requisitos, les presento de manera muy rápida cuál fue el caminito que siguió la Corte respecto de esto. Porque fue algo que se fue construyendo a lo largo de estos años que han pasado desde que se adicionó a la Ley Federal del Trabajo el capítulo relativo a los conflictos individuales de seguridad social. Y lo primero que estableció la Corte es que dijo, Como 30, si le cortamos, los ¿no se puede? requisitos de la ¿No se demanda, puede al ras de la ventana? déjenme silenciar, listo, estableció los requisitos que exige el artículo 899C para la demanda, no son meros hechos informativos, sino que constituyen los hechos propios de la demanda y en los que se funda la acción que se está intentando. Y entonces con esto lo primero que dice la segunda sala es que no es que tengas que cumplir por cumplir, no es una mera formalidad que tú lo menciones, sino por el contrario, lo que tú cumplas o en la medida en que tú cumplas esos requisitos dará pie a que el tribunal resuelva la controversia de una mayor y una mejor forma, además de ser, y ojo con esto porque lo señala o lo redacta en esta jurisprudencia como un presupuesto esencial para que la acción pueda ser configurada. Es decir, si no se cumplen los presupuestos de la acción, los presupuestos que se establecen a través de estos requisitos, simplemente la acción no puede prosperar. Y con esto daría pie a que la acción en la sentencia pudiera ser declarada improcedente por no cumplir un presupuesto procesal. ¿Y qué es lo que pasaría? Que se declara improcedente la acción, se dejan a salvo los derechos y entonces intenta un nuevo juicio en el que tú cumplas ese presupuesto procesal. Luego, dice la sala, cuando el tribunal advierte el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en el 899C, entonces es su obligación prevenir a la parte actora para que cumpla, una vez más, con aquellos requisitos que, atendiendo la acción, tenga que cumplir y de esa manera quede bien formada la acción o sustentada la acción que se va a o que se pretende ejercer. Y en esta otra jurisprudencia es donde la Corte determina, sí, he estado diciendo que si bien es cierto, tienes que cumplir cada uno de los requisitos del artículo 899-C, lo cierto es que tienen que cumplirse aquellos que estén directamente relacionados con la acción intentada. Y esto con ya los ejemplos que les he puesto. Si vengo a reclamar pensión por cesantía en edad avanzada, bueno, no es necesario que me des los puestos y las actividades desarrolladas ante tu empleador. Si vienes por una pensión por riesgo de trabajo, entonces ese requisito sí es indispensable. Si vienes a reclamar el otorgamiento de una pensión régimen 73, solamente esa pensión, no tienes por qué exhibir el último estado de cuenta. Por el contrario, si vienes a reclamar una pensión bajo el régimen 97, es obligación que me exhibas el estado de cuenta del sistema de ahorro para el retiro, porque necesito saber cuántos fondos tienes en esta cuenta individual para determinar en su momento si de ahí se va a pagar la pensión o en su defecto tenemos que ordenar al gobierno federal que complemente para la pensión mínima garantizada. Entonces, estas
la manera en que, vean cómo ha ido avanzando la Corte, yendo a precisar cada vez más esta cuestión. Y luego emite esta otra jurisprudencia porque se empezó a alegar que el hecho de que se requiriera el cumplimiento irrestricto a estos requisitos del 899 afectaba el derecho de acceso a la justicia y a la seguridad social. Y a través de esta tesis, lo que hace la Corte es decir, no se vulnera este derecho de acceso a la justicia porque existen reglas que tienes que cumplir. Y si bien es cierto, todas las personas tienen el derecho de acceso a la justicia, lo cierto es que tienes que cumplir los requisitos procesales establecidos en la ley, que de ninguna manera puede estar por encima de este derecho de acceso a la justicia. También se ha interpretado en el sentido de si se vulneraba el principio pro persona o el principio de indubio pro operario específico de la materia laboral. Creo que esta jurisprudencia contesta totalmente esas interrogantes y dice que no. Y además, si recordamos las tesis de la primera sala en ese sentido, ha establecido que el principio pro persona no implica la resolución favorable a favor de una persona, sino que siempre tienen que cumplirse con los requisitos procesales, los presupuestos procesales, para que pueda venir una sentencia que resuelva la controversia. Y además, insisto, estos principios pro persona y pro operario, bajo ningún motivo pueden llevarnos a que siempre tuviéramos que resolver a favor de la parte actora. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa cuestión. Y luego, en esta otra jurisprudencia, se va más allá, ya nos habían dicho, hay que cumplir con los requisitos del 899C, pero ahora nos dicen, porque al parecer no estaba tan claro, no basta con que tú los cumplas en la demanda, sino que además todos los documentos o todas las pruebas que vayan relacionadas con el cumplimiento de esos requisitos tienen que exhibirse con la demanda. Porque a veces nos decían, oye, pues es que tengo 3,000 semanas cotizadas. Sí, pero ¿cuál es el elemento de prueba que te permite justamente asegurar o afirmar esa cuestión? O vienes a que te reclamen, a que te reconozcan esas 3,000 semanas, porque el instituto te reconoce únicamente 1,800, por poner un ejemplo. ¿Cuál es la prueba con la cual acreditas las restantes semanas que solicitas te sean reconocidas? ¿Cuándo tienes que presentarlas? Al momento de presentar la demanda. Tienes que exhibirlas necesariamente y recordemos que las reglas de este nuevo sistema son que todas las pruebas tienen que acompañarse justamente a la demanda y tener muy claro que si bien es cierto el 899C nos habla de requisitos propios de la demanda, no podemos perder de vista los que están establecidos en el 872A de la Ley Federal del Trabajo y tenemos que cumplir también con esos requisitos. No es que se desligue este procedimiento especial de ciertas reglas que han sido establecidas para el procedimiento ordinario. Tan es así que este propio capítulo en varias partes remite a lo relativo al procedimiento ordinario. Y luego, la segunda sala emite esta jurisprudencia y nos dice, la falta de exhibición de la constancia de otorgamiento negativa de pensión o en su caso de la solicitud de pensión respectiva trae como consecuencia la improcedencia de la acción. Es decir, aquí nos señala, no exhibiste la resolución de otorgamiento o de negativa de pensión, simplemente la acción es improcedente. Y aquí decirles que si no se presenta y no se requiere o nos dicen que no la pueden exhibir por cualquier otra cuestión, supongamos que el juicio va a continuar y vamos a concluir la fase escrita y se va a emitir el auto de apuración o bien se va a celebrar la audiencia preliminar y en su caso se va a dictar la sentencia. Pero en esa sentencia, ante la falta de exhibición de esta resolución de otorgamiento negativa de pensión, la consecuencia es, como no cumpliste un presupuesto procesal,
entonces la acción es improcedente y dejo a salvo los derechos. ¿De qué me sirvió haber tramitado todo este juicio si al final de cuentas obtengo una improcedencia y que tenga que volver a empezar cumpliendo el requisito? Por eso lo que se ha optado para no deparar, y eso se los juro que es así, aunque no lo parezca, para no deparar perjuicio a la parte actora, es desde el inicio se tiene por no presentada la demanda. Cumple con el requisito, ve y solicita. Cuando cumples, vienes. Y que quede muy claro, los tribunales federales no queremos deshacernos de asuntos, queremos que se cumplan con los requisitos, pero es que a veces no, ahora sí que dirían por ahí, no nos ayudan y no nos cumplen justamente con estos presupuestos que se exigen, y no queremos que ustedes pierdan 3, 4 meses para obtener una sentencia en la que se declare improcedente y que como no van a estar de acuerdo con nosotros, se vayan al amparo y pierdan otro año en el amparo. Y entonces su cliente ya perdió año y medio en una cuestión que es improcedente a todas luces. Mejor desde el inicio, te requiero, no me cumples, se tiene por no presentada la demanda. Y además, abogadas y abogados aquí presentes, hemos visto desde acá, desde los tribunales, que si piden las pensiones generalmente se las dan, que realmente no siempre es una negativa tajante del instituto como vienen y nos cuentan en los hechos. Hay muchos asuntos que por una cuestión de este tipo de no exhibir la constancia correspondiente, los tenemos por no presentados y ¿saben qué? Los asuntos no regresan. ¿Y saben por qué? Porque el instituto otorga las pensiones, ¿ok? Ya si quieren regresar porque no están de acuerdo con la cuantía, no están de acuerdo con el número de semanas cotizadas que con base en la cual fue calculada, esa es otra cosa, y ya pueden venir con nosotros. Pero se dan cuenta realmente, y les puedo decir que al menos acá en el circuito en el que estoy, realmente el instituto está resolviendo las solicitudes de pensiones en una semana. Y entonces ahora sí que hay que reconocer lo que se tiene que reconocer, y en este caso es que el instituto no niega por negar las pensiones. Cuando niegas, cuando no se cumplen los requisitos, cuando hay, sí, algunas otras cuestiones de interpretación, el instituto todavía trae el problema, le voy a llamar el problema existencial de qué sucede cuando hay esposa y concubina, y que lo niega y dice, no, pues aquí hay esposa y la ley es muy clara. Se les olvida que ya hay criterios al respecto de la Corte. Pero bueno, en esos supuestos sí hay una negativa por parte del instituto. Y también respecto de este otro supuesto que señala la jurisprudencia en la cual nos dice, ok, si no tienes la constancia de otorgamiento o de negativa de pensión, preséntame la solicitud para que el tribunal esté en condiciones de analizar cuál fue el plazo que transcurrió desde la solicitud hasta la presentación de la demanda, porque si no se hace dentro de los 3 meses, entonces se entenderá negada la pensión y la consecuencia es darle trámite al juicio y resolver conforme a derecho. Pero ya surgió una negativa ficta por parte del instituto que nos permite conocer ya del proceso. Sin embargo, ¿qué está pasando? Desde que salió esta tesis, pareciera que las abogadas y los abogados dijeron, pues, ¿cómo le hago para seguir brincando este requisito? Y encontraron la forma. ¿Y cuál es esta? Que empezaron a presentar solicitudes ante la delegación del instituto. Y eso les cuento que está pasando acá y está pasando en Hidalgo. Presentan su requisito, un escrito libre. Vengo a solicitar mi pensión por invalidez. Y la presentan ante la delegación. Y no señalan domicilio, puede recibir notificaciones y otras varias cosas. Y entonces, ¿qué hacen? Se esperan 3 meses y ya después de que pasen esos 3 meses vienen con nosotros y nos dicen, oye, vengo por mi pensión respectiva porque, pues no me ha contestado el instituto. Y así empezamos a darle trámite en cumplimiento a la ejecutoria. Pero, ¿qué empezó a suceder? Que cuando contestaba el IMSS nos decía, oye, es que
Pues sí presentó ese escrito, pero no cumplió requisitos, no se presentó en la clínica, no y nos empezaba a enumerar, o incluso, tengo que decirlo, había supuestos en los que ese escrito nunca se presentó ante el instituto. Entonces, por lo que se ha optado, al menos en algunos circuitos, es que ya no solamente basta que me exhibas esa solicitud, sino has cumplido con los requisitos que se establece la ley y ustedes dirán, oye, pero te estás extralimitando. No nos estamos extralimitando porque hay normativa al respecto. Y la propia ley del Seguro Social establece cuál es el procedimiento que se tiene que seguir para el otorgamiento de una pensión por invalidez, para una pensión por riesgo de trabajo. Hay cuestiones previas que tienen que llevarse a cabo. Y el punto aquí es que ustedes tengan muy claro que no solamente es que vayan y la pidan, es que se sujeten a los procedimientos, que se sujeten a las investigaciones, etcétera, para que el instituto cumpla con su obligación, o decir su obligación constitucional y legal de determinar lo procedente. O sea, el único facultado para determinar respecto de pensiones es el instituto. Nosotros como tribunal analizamos la legalidad o no de la resolución correspondiente, pero él tiene que ejercer justamente estas facultades. Por lo tanto, yo los invito a que tengan mucho cuidado con esto. Yo sé, yo era también, al igual que muchos de ustedes aquí presentes, era abogado postulante y también sé que tengo que llevar juicios para llevar pan a la casa, pero yo he sostenido que si entendiéramos como abogadas y abogados que es más fácil en muchas ocasiones, yo sé que hay otras que no, obtener la pensión directamente ante el instituto y mucho más rápido, créanme que se olvidarían de tramitar este tipo de conflictos. Yo les acabo de decir, más o menos, acá se está resolviendo en una semana el otorgamiento de una pensión. ¿Cuánto les va a llevar un juicio? Acá estamos resolviendo los juicios de pensiones más o menos entre 3 y 4 meses aproximadamente. Entonces, hay una diferencia abismal, hay una diferencia en los beneficios que puede resolver, que puede obtener, perdón, la parte actora. No es lo mismo que obtenga su pensión ya a que la obtenga en 3 o 4 meses más lo que tiene el amparo. Entonces, mi invitación es a que reflexionemos al respecto de esto. ¿Por qué no convertirme en un abogado que asesore, auxilie e incluso que tramite la pensión de forma administrativa ante el propio instituto? Y si no, bueno, ya me voy a la pensión. Igual van a cobrar. Igual ese es el objetivo, se logra la finalidad de esto, pero creo que puede ser en muchas de las ocasiones de forma más rápida y más ágil que tramitar el propio juicio, aunque hablemos de 3 o 4 meses, pero al final es un ahorro de tiempo. Entonces, yo se los dejo a la reflexión, porque es algo que estamos viendo y viviendo en los tribunales, y que les insisto, hay muchos asuntos de esta naturaleza que ya no regresan, justamente porque son otorgadas las pensiones. Esas que decían, me negó el instituto la pensión, pues las otorgaron después de que nosotros exigimos el requisito de la resolución de otorgamiento o negativo. Entonces, también es una forma de ir construyendo este nuevo sistema en el que tenemos que quitarnos la idea de que no solamente es resolver juicios o presentar juicios, sino que tenemos que ver nuevos mecanismos, y si este es uno que pudiera resultarles viable, adelante, hay que agotarlos. Lo agotaron y no se pudo, perfecto, para eso estamos y con todo gusto vamos a resolver la controversia que se suscite. Ahora, pasamos a lo relativo a las cargas probatorias, esto que les mencionaba hace unos momentos. Soy un ferviente creyente de que sí, como abogadas y abogados conocemos cargas probatorias, todo es más sencillo, desde la elaboración de la demanda, desde el cumplimiento de los requisitos que nos establece la ley, y más aún durante el procedimiento, y saber qué esperar en una sentencia definitiva. Entonces, aquí invitarlos a que tengan siempre, ya sea en este aspecto de la seguridad social o ya sea en los procedimientos ordinarios, claramente cuáles son las cargas probatorias y cómo tengo que cumplir cada una de ellas, cuándo es que pudiera venir una reversión de los débitos probatorios, y
actuar en consecuencia en beneficio de mi cliente, ya sea parte actora o ya sea parte demandada, porque a veces nos olvidamos que existen las partes demandadas, ¿no? Y todos queremos ser actores porque los actores siempre ganan. Pues no, también como parte demandada también ganan, siempre y cuando entendamos estas cargas probatorias y cómo hacerlas valer durante el procedimiento. Y dicho eso, en materia de seguridad social, la ley establece en el artículo 899 de cuáles son las cargas probatorias. Y vean cómo las relaciona el propio precepto con el diverso 784 de la ley. Recordar que nuestro ABC en materia probatoria es el 784 y el 804 de la ley. Ahí se establece quién tiene la carga de probar qué. Obviamente tenemos que acudir a los distintos criterios de la Corte para entender lo relativo a las reversiones y cuándo proceden. Pero este artículo nos dice ¿Todos los principios? corresponde a los organismos de seguridad social exhibir los documentos que, de conformidad con las leyes, tienen la obligación de expedir y conservar, con el apercibimiento de que se presumirán ciertos aquellos hechos alegados por la parte demandada. ¿Les suena algo? Por supuesto, lo que dice el 784 y 804. Pero no olvidar que se genera una presunción y estas presunciones es una simple presunción iuris tantum, lo que significa que puede ser desvirtuada por prueba en contrario. Por eso no siempre tenemos que confiarnos de estas presunciones. No basta con que se generen estas para decir que voy a ganar el juicio. No, hay que tener mucho cuidado con que estas presunciones no pueden ser destruidas con algún otro medio probatorio directo, ya sea ofrecido por la parte actora o ya sea por la parte demandada, porque hay ocasiones que las presunciones se destruyen hasta con las pruebas ofrecidas por la parte actora. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta parte. ¿Cuáles son las cargas que tienen los organismos de seguridad social? La primera de ellas es la fecha de inscripción al régimen de seguridad social. Por supuesto que es una obligación del instituto el acreditar a partir de cuándo se le dio de alta en el régimen obligatorio a la persona trabajadora. El número de semanas cotizadas en los ramos de aseguramiento. Y aquí pudiéramos decir, ojo, y por eso no nos confundamos con esta parte. Vamos a suponer que yo vengo a reclamar el reconocimiento de 3,000 semanas cotizadas porque el instituto me reconoce 2,000 y entonces quiero que me reconozca otras 1,000. Y pudiéramos decir, pues como la fracción segunda del 899D me dice que es carga probatoria del organismo de seguridad social, entonces basta con que yo diga. No. ¿Por qué? Porque aquí va a ser una carga compartida, una carga en la que el instituto va a cumplir su carga al momento en que nos exhiba una hoja de certificación de derechos, porque esa es la que vale. Ya hay criterios, ya hay varias ejecutorias en las que la sala ha construido este camino de decir, el instituto cumple con la hoja de certificación de derechos y esta genera una presunción de validez de lo que está ahí. Obvio, también admite prueba en contrario, pero para eso exhibe una prueba directa que destruya lo que está plasmado en la hoja de certificación de derechos. Y entonces este punto se convierte en una carga compartida. El instituto tendrá que acreditar las semanas que tiene reconocidas efectivamente de la persona trabajadora y a esta le va a corresponder acreditar la existencia de la diferencia entre las que dice tener y las que le son reconocidas. ¿Okay? Entonces, dense cuenta, por favor, cómo es que no es totalmente universal estas cargas probatorias, sino que tenemos que ir analizando cómo es que se pueden distribuir las cargas durante el procedimiento. También tienen la carga de acreditar los promedios salariales de cotización. Esto es el salario base de cotización y pasa lo mismo. El instituto, a través de lo que tiene en la hoja de certificación de derechos, puede acreditar el salario promedio de las últimas 250 o de las últimas 500 semanas cotizadas para efectos de la cuantificación de la pensión. Si la persona trabajadora o asegurada no está de acuerdo, tendrá que acreditar justamente que los salarios que dice con los que fue inscrito son distintos. Otra vez, cargas compartidas.
Estados de cuenta de aportaciones de vivienda y retiro de las personas aseguradas. Y aquí está una carga que ya platicábamos hace unos momentos. Pues no que es requisito exhibirlo. Y entonces, ¿qué sucede con que es una carga probatoria? Volvemos a lo mismo, es un presupuesto procesal, de ser el caso, pero también es una carga probatoria que tendrá la FORE en un momento determinado, en su caso, el Infonavit. Sin embargo, se corre el riesgo de que durante el proceso, de manera mañosa, no se exhiban estos estados de cuenta y esto sea en perjuicio de la parte actora. Las disposiciones o retiros de las personas aseguradas sobre los recursos de las cuentas. Esto es cuando reclaman devolución y el Afore dice, es que no son 100,000, son 70,000 porque ya hiciste una disposición. Bueno, acredítame como tribunal, acredítame a mi tribunal que efectivamente existió ese retiro. En caso contrario, se entenderá que siguen existiendo los 100,000 pesos que vienen a pedir. También tienen la carga de comprobar el otorgamiento de pensiones o de indemnizaciones. ¿Y esto a través de qué? De las resoluciones de otorgamiento de pensión como corresponda y que sean aplicables. La vigencia de derechos, esto es muy importante. Y solo dejarles acá el comentario, cuando se excepciona el instituto en ese sentido de que no se encuentre vigente la parte actora en sus derechos, a él le corresponde la carga probatoria y además por ahí hay una jurisprudencia de la segunda sala en la que se establece con precisión qué es lo que tiene que proporcionar el instituto como datos para que nosotros como tribunal podamos analizar si existe o si es procedente esa excepción de estar fuera de la conservación de derechos. Es muy interesante esa tesis porque pasa lo mismo en esta excepción con la de prescripción. Si no nos dotas de elementos suficientes para analizarla, simplemente se vuelve inoperante esa excepción y no se estudia. También tiene la obligación de acreditar pagos parciales otorgados a las personas aseguradas en el caso en que las Afores hayan hecho una cuestión de devolución de aportaciones al SAR o en su caso cuando se reclama al instituto pagos retroactivos de la pensión correspondiente. Tienen que acreditar que han cumplido en tiempo y en forma con esos pagos. Ahora, visto cargas probatorias, nos vamos a una cuestión muy peculiar, que es lo relativo a la prueba pericial en materia de medicina del trabajo, cuando se reclaman prestaciones derivadas de riesgos de trabajo o enfermedades generales. Y siempre que exista este supuesto, siempre que lo reclamen, necesariamente tiene que desahogarse una pericial en materia de medicina del trabajo para determinar la existencia o no de enfermedades generales o enfermedades profesionales. En estos casos, necesariamente en el procedimiento se tendrá que llevar una audiencia preliminar y previo a esta audiencia preliminar tiene que designarse a una persona perita oficial. ¿Qué es lo que sucede? Que a partir del nuevo procedimiento, la prueba pericial deja de ser colegiada en su naturaleza en sí y se convierte técnicamente en una prueba unitaria, en la que los propios tribunales van a designar a las personas peritas oficiales que van a intervenir en el proceso para auxiliar en la toma de la decisión. Para eso, se ha determinado desde la Ley Federal del Trabajo que se tiene que crear un cuerpo de peritas y peritos médicos y que van a prestar el auxilio. El día de hoy, a nivel federal, tenemos la unidad de peritos judiciales del Consejo de la Judicatura Federal, que es aquella que nos proporciona a las personas peritas que nosotros requiramos en cualquier materia. Ahorita estamos hablando de medicina del trabajo, pero también proporcionan en materia de medio ambiente, en grafoscopía, en dactiloscopía, en la que a ustedes se les ocurra, nos dota la unidad. A veces porque ya forman parte de este cuerpo de personas peritas o bien hacen los trámites correspondientes para conseguir a estas personas y que puedan intervenir en el procedimiento. Desde luego que las partes pueden auxiliarse de una persona asesora, así la denomina la ley, que los auxilie durante el desahogo de esta prueba.
Con esto se busca también eliminar esas cuestiones que seguramente ustedes conocen, se daban ante las juntas, con el tercero en discordia, pero eso provocado por las mismas partes, ¿no? ¿Cómo determinaba o dictaminaba la persona perita? Pues como me pagaras, ¿no? O a los intereses de la parte actora o de la parte demandada. Casualmente la misma firma para el del actor no era y para el demandado sí era, siempre, casualmente, ¿no? ¿Y qué pasaba con el perito tercero? Desafortunadamente, en muchos de los casos, pues era quien le iluminara más la expertise y resolvía en consecuencia. Y eso llevó incluso en su oportunidad a que la Corte determinara que, contrario a lo que se venía practicando, el perito tercero en discordia no tenía la razón absoluta y que entonces la Junta tenía la facultad de analizar cuál prueba pericial le convencía y acogerse a las conclusiones de ese dictamen. Pero desde ahí ya se analizaban estas cuestiones irregulares, vamos a llamarle, que se venían dando. Hoy ya solamente es un perito que es designado por el propio tribunal. Pero esto, desde mi punto de vista, trae una implicación de responsabilidad hacia el tribunal. Y esto es que efectivamente el dictamen que le presente la persona perita oficial cumpla con el convencimiento, cumpla con los elementos. ¿Por qué? Porque ya no voy a escuchar algún otro. Aunque la ley dice que el tribunal puede designar a uno o los peritos que estime pertinentes. ¿Ok? Pero siempre es importante que si uno me genera una convicción porque su dictamen cumple con los requisitos que establece la ley, entonces tengo que darle valor. No es que tengo, sino es que puedo darle el valor probatorio, siempre y cuando venga bien fundamentado, bien motivado, que tenga sustento en elementos que permitan al tribunal comprobar que efectivamente lo que está sentando la persona perita oficial es como lo está sosteniendo. Y bueno, esto me lo voy a brincar ya por cuestión de tiempo, pero son los requisitos que deben de contener los dictámenes en materia de medicina del trabajo, en la cual básicamente se tienen que establecer las razones que llevan a determinar que existe la enfermedad general o en su caso la enfermedad profesional, en la cual además en este último caso se establezca lo relativo a la relación causa-efecto-daño entre la prestación del servicio y la enfermedad profesional, y además establecer la opinión respecto al porcentaje de disminución orgánico-funcional que presente la parte actora, porque de esa manera va a permitirse establecer el monto de la pensión por riesgo de trabajo o en su defecto, si existe una disminución orgánica funcional total de la persona trabajadora y que le impida seguir prestando un servicio remunerado de al menos el 50% de la última habitual y determinar en ese sentido la invalidez, pero tiene que estar perfectamente establecido. En estos supuestos, y aquí a lo que quería llegar, era que en el caso de que el tribunal se percate o para el tribunal ese dictamen no cumpla con los requisitos, no lo convenza respecto a las conclusiones a los que está arribando, puede eliminar a ese perito y designar a una nueva persona que se encargue justamente de emitir un nuevo dictamen en el cual se determine lo que corresponda respecto de la invalidez o respecto del riesgo de trabajo. Insisto, porque aquí ya el tribunal tiene una responsabilidad. Yo siempre lo sostuve desde esto y desde que empecé en estas cuestiones, yo me preguntaba, bueno, ¿es un solo perito? ¿Es del tribunal? Y si no cumple con los requisitos, voy a dictar una sentencia en la que yo diga, el dictamen que yo mismo propuse está mal y así resuelvo. Creo que era muy riesgoso. Por lo tanto, en la práctica lo que se ha hecho es que se remueve a esa persona perito oficial que incumple con convencer formalmente y legalmente al tribunal y designar a una nueva persona que cumpla con los requisitos que establece la ley. Aquí nada más señalarles que la ley prevé una audiencia preparatoria de peritos.
dice que de manera concurrente la realidad es que no está bien establecido, porque la ley señala que antes de la audiencia preliminar tiene que haber una audiencia, pero después dice que después de la audiencia preliminar se tomarán las medidas necesarias para que la persona perita exponga los requerimientos, etcétera, tome protesta, etcétera, y que contados 30 días después de esta audiencia se celebre la audiencia de juicio correspondiente. Lo cierto es que ya muchos tribunales lo que hacían era que en su momento se celebraba la audiencia preliminar y a los 3 días siguientes, como máximo, señalaba fecha para una audiencia preparatoria de perito en la que se aceptaba, protestaba el cargo, se establecían los requerimientos y se dictaban las medidas necesarias para que la persona actora acudiera a los estudios que en su caso determinara el especialista y continuó el juicio ya en la audiencia de juicio. Lo cierto es que al día de hoy, como es una cuestión que técnicamente sí dilata el procedimiento, aunque de forma muy breve, pero lo hace, y además que es llevar 2 audiencias cuando puedes llevar una. Les cuento que por ejemplo, acá lo que hacemos es que en la misma audiencia preliminar se lleva a cabo la toma de protesta del perito, los requerimientos, o sea, todo lo que se tiene que hacer en una audiencia preparatoria de perito, lo hacemos en la audiencia preliminar. Con eso recortamos el tiempo, insisto, sí, pudieran decir, pero nada más son 3 días. Pues sí, son 3 días que a veces para una persona que está inválida y que requiere una pensión o que sufre un riesgo de trabajo, pues son 3 días muy largos, ¿no? Entonces, la finalidad es resolver de forma más rápida los procedimientos, y esto hemos visto que ha servido mucho porque desde la audiencia preliminar ya llegamos con perito designado, se admiten pruebas, se ordena preparación e incluso se incorpora toda esta parte de la preparación de la prueba pericial y obviamente le damos celeridad al procedimiento, y en una sola audiencia queda preparado todo lo que tiene que ver con cuestiones probatorias en materia de seguridad social. Insisto, hay tribunales que siguen llevándolo de manera aparte. Llevan la audiencia preliminar y posterior a ello la audiencia preparatoria de peritos. Sin embargo, en ambos casos se están cumpliendo con los lineamientos que establece la Ley Federal del Trabajo. Y cómo, ya para finalizar, ¿cómo es que se desarrolla este procedimiento especial? Yo se los dividí en 2 y ahorita lo van a ver. Aquellos procedimientos que se ventilan únicamente con fase escrita, es decir, no se apertura la fase oral para nada, y otros en los que sí es necesario abrir esta fase. Lo primero que nos dice la ley es que en estos procedimientos se debe de privilegiar la sustanciación en línea. Esto, decírselos como es, depende totalmente de las partes. Si las partes todavía no quieren, no pueden llevar a cabo la presentación de la demanda y de todos los escritos en línea, pues la realidad es que difícilmente vamos a poder cambiar esto. Sin embargo, nosotros como tribunales estamos a lo que las partes dispongan. Nos piden en línea, llevamos en línea. Quieren audiencias virtuales, las llevamos virtuales. Las quieren presenciales, presenciales. El punto es que bajo ningún motivo exista detrimento de los derechos de las personas trabajadoras y que el procedimiento se lleve en la forma que sea, presencial o virtual, pero cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento. Y ahora, ¿cuándo voy a tramitar el procedimiento de seguridad social totalmente escrito? Esto tiene que ver con las pruebas que se ofrezcan y que tengan que desahogarse. Dice la ley, si las pruebas ofrecidas son únicamente documentales y estas no son objetadas, entonces no hay razón para abrir la fase oral. Caso contrario, si yo ofrezco una confesional, una testimonial, una pericial, necesariamente se tiene que preparar la prueba. Por lo tanto, tendría que emitirse la citación a la audiencia preliminar para posteriormente llevar a cabo la audiencia de juicio. Y acá, sí decirles, hay varios criterios. Hay jueces que dicen, pues yo no tengo que llevar audiencia preliminar, me auto de depuración, hace las veces de preliminar y lo único que hago es que si necesito preparar o desahogar pruebas, hago la preparación, ordeno la preparación desde la autodepuración y solamente cito a desahogar pruebas.
Hay otros tribunales que dicen, no, yo opino que cuando es necesario preparar prueba, tengo que citar una audiencia, que en este caso es la preliminar, y en esta señalar fecha para el desahogo de la audiencia de juicio. Por supuesto que también la ley tiene el supuesto de que se celebre la audiencia preliminar y si en ese momento, en la preliminar, la controversia se reduce a un punto de derecho y las pruebas, dada su naturaleza, no requieren ser preparadas para desahogarse y se desahogan dada su propia y especial naturaleza, entonces solamente se cita a una audiencia de citación para escuchar sentencia. ¿Okay? Entonces, vemos que hay varios criterios, cada quien asumimos los que consideramos son los más apegados a derecho, pero el punto es que no se incumplen con las formalidades esenciales del procedimiento una vez más. Se están cumpliendo con las fases, solamente que de manera distinta. ¿Qué pasa con aquellos procedimientos que se desahogan solamente en fase escrita? Viene la demanda, su radicación, el emplazamiento, la contestación, réplica y contrarréplica, igual que el juicio ordinario, pero lo que sucede es que se reducen los plazos. Para contestar la demanda únicamente se tienen 8 días, cuando en el ordinario se tienen 15. En cuanto a la réplica y la contrarréplica, se limitan a 3 días ambos plazos, lo que no pasa con el ordinario, que son plazos mayores, 8 y 5. Y aquí nos dicen, cuando se tienen por formuladas réplica y contrarréplica, entonces el tribunal tiene que emitir un auto de depuración. Y dice, ese auto de depuración se encargará de resolver todo aquello que es materia de la audiencia preliminar. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Se tiene que ver lo relativo a las excepciones procesales, tiene que verse lo relativo a la fijación de hechos no controvertidos, el recurso de reconsideración, la admisión, admisión, desechamiento, preparación de pruebas y citación para la audiencia de juicio. Todo eso mismo se da en el auto de depuración. Lo único que cambiaría en su caso en cuanto a la última fase es que si no es necesario, no se cita audiencia de juicio, simplemente se da plazo para que las partes formulen alegatos, que tendrá que ser dentro de los 5 días siguientes. Y una vez transcurrido este plazo, que es común para las partes, entonces se emite sentencia. Realmente, a través de esta fase escrita, si lo llevamos de manera puntual y si no hay nada que tenga que ordenarse oficiosamente por el tribunal o que las partes estuvieran promoviendo alguna otra cuestión, estamos hablando de que este procedimiento se tramita más o menos en un mes, mes y medio, atendiendo los plazos tan cortos que se tienen para su tramitación. Entonces, este procedimiento es muy ágil y busca justamente, atendiendo la naturaleza de las prestaciones que se reclaman, que se resuelva en muy poco tiempo. ¿Qué es lo que pasa con qué distingue de este tipo de procedimiento con el oral? En el que cuando sí se requiere la preparación de las pruebas, entonces tiene que citar una audiencia preliminar con las fases que establece la ley al respecto y en su oportunidad una audiencia de juicio. Sin embargo, sigue siendo igual de rápido porque entre la contrarréplica y el auto de depuración como máximo tienen que transcurrir 10 días para su emisión. Dice la ley que para citación a la audiencia preliminar tiene que llevarse a cabo dentro de los 10 días siguientes. Es lo mismo. Lo único que cambia es que una vez que se tenga el auto de depuración, solamente se otorgan 5 días para alegatos, 5 días hábiles y se tiene que emitir sentencia. A diferencia de la fase oral, en la que dice la ley que dentro de los 20 días siguientes a la celebración de la audiencia preliminar tendrá que desahogarse la audiencia de juicio. Sin embargo, tratándose de asuntos en los que se tramite una cuestión relativa a riesgo de trabajo o enfermedad general, dice la ley que son 30 días. Entonces, esto es lo único que hace distinto y alarga un poco más la tramitación del procedimiento. Sin embargo, les puedo decir con plena razón o de querer tener la razón, que si algo cuidamos, al menos en los tribunales laborales federales, es la celeridad y que ponemos toda nuestra dedicación y esfuerzo para que se resuelva dentro de los plazos que establece
la ley. Entonces, de esa manera es como justamente se lleva a cabo el procedimiento. Por eso será muy importante que ustedes vean cómo se va construyendo el procedimiento, atendiendo de qué pruebas son las que tienen que ofrecerse justamente para la pretensión que yo estoy intentando, que yo estoy reclamando en juicio. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque hay ocasiones que nos reclaman a lo mejor una pensión por cesantía en edad avanzada, que a lo mejor bastaría con puras documentales que las partes ofrezcan como prueba, pero no, las partes nos ofrecen confesionales, nos ofrecen testimoniales, pruebas que no son idóneas. Por eso aquí, ya para finalizar y dejarlos descansar, tiene que ver con que ustedes recuerden su teoría general de la prueba, la idoneidad de la prueba, para qué nos sirve cada una, etcétera, justamente para evitar dilaciones innecesarias durante el procedimiento. Y bueno, yo con esto concluyo. Si hay alguna duda, con todo gusto intentaré resolvérselas, agradecerles por su tiempo, por su atención. Espero no haberlos cansado ni aburrido y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, maestro Hugo, maestro Armando, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Marco Alfredo Cifuentes, por esta conferencia tan vasta. Realmente hablar de la seguridad social es un tema, pues, técnico, complejo también, pero muy vasto, ¿no? No nos alcanzaría el tiempo para seguir hablando al respecto. Sin embargo, me parece que abordó los puntos más esenciales en cuanto a ello se refiere, desde los supuestos de procedencia, desde los requisitos de la demanda, la cuestión de la prueba pericial médica, que pudiéramos decir es una de las pruebas reinas dentro de los conflictos de seguridad social. Antes que nada, estimado juez, te mando un abrazo afectuoso por la sensible pérdida de su señor padre. Y si no tienes algún inconveniente, tengo aquí dos preguntas en el chat. La primera nos dice, ¿qué pasa si el Afore no nos quiere proporcionar el estado de cuenta por no tener resolución de beneficiario? Sí, ese es un tema recurrente, vamos a decirlo. Sin embargo, creo que al final depende mucho del Afore, ¿eh? Hay muchos beneficiarios que llegan ya con el estado de cuenta, que van a cualquier sucursal y que se las imprimen y que te las entregan sin mayor problema. Yo creo que en ese supuesto tendría que entrar uno de los requisitos que establece la ley, el que dice o bien el acuse de la solicitud respectiva. Entonces, ahí la manera en que pudieran justificar que no se cuenta con ese documento sería exhibirnos la solicitud de que están requiriendo el último estado de cuenta para que la Afore tenga que contestarlo. Obviamente aquí tendrá que venir el requerimiento directo por parte del tribunal con medidas de apremio para que lo exhiban, pero ya se está cumpliendo el requisito. Digamos, ustedes tienen que demostrar que están cumpliendo con todo lo que establece la ley y que están agotando todos los medios a su alcance para cumplir con esos requisitos. Sin embargo, en la práctica sí les puedo decir que en el 99% de los casos vienen las personas beneficiarias y exhiben la impresión del último estado de cuenta sin mayor tema, ¿ok? Pero entiendo también que existen administradoras que pues se niegan. En ese caso, insisto, la vía o el camino será presentar la solicitud correspondiente ante la Afore y establecer que no se ha dado respuesta, y nosotros como tribunal ya veremos la manera en que se formule el requerimiento correspondiente. Muy Doctor, bien, doctor, sí. perdón, y en cuanto al plazo que tenemos para presentar la demanda, sabemos que si se trata de reclamar un riesgo de trabajo, pues son 2 años, pero tratándose de otro tipo de cosas de seguridad social, sería la cuarta parte del tiempo cotizado, sería el plazo de 1 año de 516, o de plazo, o de plano no hay plazo. Y hay plazos, y qué buena pregunta. En materia de seguridad social no hay que
invocar las prescripciones que establece la Ley Federal del Trabajo, porque la Ley del Seguro Social establece sus propias reglas de prescripción respecto de las prestaciones, incluso establece cuándo no opera la prescripción, en qué casos, etcétera. Entonces, sí los invito a darle una leída a la Ley del Seguro Social porque tiene plazos específicos. Y si les toca ser parte del instituto, pues decirles que no pueden oponer excepciones de prescripción conforme a la Ley Federal del Trabajo. La tienen que hacer con base en la Ley del Seguro Social para que nosotros podamos estudiarla. Si no, esa excepción conforme a la ley laboral es totalmente inoperante. Yo radico acá en San Luis Potosí. Me ha tocado, digo mucho contra el Seguro Social y el Infonavit. Entonces me ha tocado, por ejemplo, que un huérfano le solicito al Seguro Social, dame por favor la constancia de no otorgamiento de pensión. Y me dice el Seguro Social, no, no te la puedo dar porque ella rebasa los 25 años. Pues con mayor razón dámela. Con mayor razón dime, ya rebasa los 25 años de edad, no te la puedo dar. Porque yo necesito anexarla. Total, metimos una solicitud, de que etcétera, etcétera más, y acá en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje nos resolvieron en contra. Entonces, ¿cómo va a ser posible que un huérfano lo deje sin su dinero, que no pueda retirar los fondos de la Afore? No te pido la pensión de orfandad porque ya no tiene derecho, pero si quiero los fondos de la Afore. Entonces tuvimos que obviamente pues irnos al amparo y el amparo nos lo concedieron. Yo en el amparo argumentaba, me parece ilógico que porque el huérfano no anexó una constancia de no conciliación, que no está en ningún artículo de la ley, sino en las circulares CONSAR, le están negando al huérfano el que pueda retirar el dinero de la Afore. Le otorgaron el amparo, se repitió el procedimiento, total nos echamos 3 años para que al pobre huérfano que ya está hasta viejo, ¿no? Finalmente le dieran su dinero de la Afore. Ahorita tengo un grave problema acá en San Luis Potosí, que en tratándose de las pensiones de viudez y otras, el Seguro Social ya no las está actualizando con el 11% que dicen los transitorios, porque a decir de la misma gente del Seguro Social, viene de la orden de Palacio Nacional, muchas las pensiones. Entonces hay que meter demandas. También de las viudas me pasa que no les quieren devolver la totalidad de los fondos de la Afore, les quitan el ramo de cesantía y vejez, y yo le digo, no, momento, lo que es cesantía y vejez, si es una pensión de invalidez, cesantía o vejez, pues obviamente se va a la tesorería de la Federación para financiar este tipo de pensiones, pero en tratándose de pensión de viudez, no, debes darle la totalidad a la viuda, pues no, tenemos que meter demanda. Y otro caso muy grave que tenemos ahorita es de que se puso de moda las famosas cuentas perdidas. Las cuentas perdidas no son perdidas porque tienen nombre y apellido, son de un trabajador, pero es gente que cotizó hace muchísimos años en el Seguro Social. Por ejemplo, el caso de una empleada bancaria que tuve, se casó a los 30 años, a los 60 vuelve ella a trabajar para recupere las semanas que tenía hacia atrás y se las hacen perdedizas. Y el Seguro Social dice, no, es que nomás tienes estas. Y le digo yo a la ex empleada bancaria, oye, pues consígueme algún comprobante, algo para poder pelearle al Seguro Social cuáles son tus semanas cotizadas reales. Y ahorita tengo otro donde un trabajador lo pensiona por ley 97, siendo ley 73. Y le dice el Seguro Social, es que no, tú no cotizaste ley 73. Y dice, ¿cómo que no? Pues aquí está mi número de Seguro Social, mira, es del 73. Y coticé en tales y tales empresas y en la constancia de semanas cotizadas que tú me das, no vienen. El mismo empleado del Seguro Social nos dice, no, pues ya moche, ya se la robaron, son de las cuentas perdidas. Y es lo que están haciendo, le roban cuentas perdidas a la gente que tiene mucho sin cotizar. Y el problema para la víctima es cómo probar que cotizó en aquellos años. Espanto. Gracias. Sí, la verdad es que son temas que acá en el tribunal vivimos todos los días y que justamente yo en este último caso le diría, el problema es que pagan justos por pecadores, ¿no? O sea, realmente hay casos en los que por supuesto que el instituto se equivoca y no registró correctamente las semanas cotizadas por una persona trabajadora o asegurada. Pero el abuso hacia el instituto llevó justamente a que la Corte determinara en esa ejecutoria que fue
yo le voy a llamar, perdónenme por la expresión, fue una ejecutoria brutal, porque cortó de tajo todas estas cuestiones que venían pasando en reconocimiento de semanas y otorgamiento y modificación de pensiones, porque el instituto no tenía ningún documento. Entonces, ¿qué es lo que intentó hacer la segunda sala? Ponerle un freno a esas cuestiones que era ya una práctica reiterada. Incluso se citan en la propia ejecutoria las miles de demandas que existían en ese supuesto, pero por eso la están pagando aquellas personas que sí, o con las que sí existió una infracción o una irregularidad en el registro de las semanas por parte del instituto. Ahí, desafortunadamente, las mexicanas y mexicanos no somos tan organizados, ¿no? Y voy saliendo de trabajo y voy rompiendo el documento, ¿no? ¿Para qué me va a servir la hoja rosa si ya no trabajo ahí? La tiro, o la pierdo, o la mancho de café, o de agua, o de helado, ¿no? Y entonces cuando la necesito, simplemente ya no la tengo. Y ese es el problema, y es a lo que nos estamos enfrentando al día de hoy, y más aún cuando ya tenemos la jurisprudencia de la sala que nos dice se acabó, la inspección es insuficiente, más bien la presunción general de la inspección es insuficiente cuando no haya una prueba directa. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, y lo que mencionaba también momentos antes, creo que el instituto, por cuestiones que no me voy a meter, pero que yo creo que todos aquí las piensan, el instituto no ha querido dar el paso hacia estos criterios de la Corte en muchos sentidos, del otorgamiento de pensión, de a quienes tienen derecho a las pensiones, etcétera. Entonces, ese es un grave problema, y yo he sostenido que en materia de seguridad social pasa lo que en materia fiscal. ¿A qué le apuesta el fisco con sus cobros y procedimientos? Que 1 de cada 10 me impugne, ¿no? Yo creo que en materia de seguridad social pasa exactamente lo mismo. Yo, IMSS, le apuesto que 1 de cada 10 a los que le doy mal la pensión va a venir a reclamar, y con eso me doy por bien servido. Entonces, pasa lo mismo, es exactamente lo mismo, y ese es realmente el problema. Pero bueno, eso ya será materia de otra cosa. Así es, Muchas doctor. gracias, señora Abel. Tenemos aquí en el chat, señor juez, si me permite, la pregunta nos dice, ¿al juzgador en qué le beneficia la existencia de los peritos asesores? Refiriéndome al cumplimiento del objeto y finalidad de la prueba y del mismo procedimiento jurisdiccional que resulta ser averiguar la verdad. Pues técnicamente al tribunal no le depara un beneficio o un perjuicio, realmente es a favor de las partes en el juicio. La figura de asesor para el desahogo de la prueba pericial tiene que ver justamente en que éste auxilia a las partes durante el desahogo. Digámoslo así, el tribunal cuenta ya con su persona perita oficial. Sin embargo, las partes serán quienes cuestionen las conclusiones, los métodos, etcétera, que haya llevado a cabo la persona perita durante el desahogo de la prueba. Digamos que es poner en duda o no, o reforzar el dictamen que está emitiendo la persona perita oficial. Por eso, técnicamente al tribunal no le sirve, no le depara un beneficio o un perjuicio. A lo mejor le sirve para notar algo que nosotros no estamos observando. Recordemos que las personas juzgadoras no somos especialistas en medicina del trabajo, pero justamente para eso nos auxiliamos de estos personas especialistas, para poder tomar conocimiento de una mejor manera y resolver en conciencia. Pero insisto, es en beneficio de las partes, no del tribunal. Muy bien. Tenemos aquí la mano levantada. Adelante, por favor. Buenas noches. Soy Buenas el noches. licenciado Antonio Cosío. Quisiera hacer una pregunta, o sencillamente exponer un problema que se está dando en conflictos de seguridad social, sobre todo el tema de los requisitos, como es el de
la constancia de otorgamiento o negativa de pensión. Con relación a esto, aquí en el estado de Hidalgo, sobre todo, que es donde radico, se ha presentado el problema que el asegurado presenta su solicitud señalando domicilio para notificaciones, solicitud de otorgamiento o negativo, más bien de otorgamiento de pensión, y efectivamente se le da respuesta, pero señalándosele que debe de acudir a su clínica con su médico tratante para que le dé el tratamiento y que lo derive a las instancias donde le pueda dar la pensión o negarla. En ese sentido, el trabajador o el asegurado más bien acude a su clínica, ve a su médico y no obstante que ya lo ha hecho con anterioridad, le vuelve a repetir la negativa, pero verbal, en el sentido de que no tiene nada y que no tiene, bueno, no lo puede derivar a medicina del trabajo. Ahí se pierde todo lo que el asegurado podría tener de posibilidades para obtener esa constancia. Y pues la pregunta es, en ese caso, ¿qué se puede hacer? Realmente, si no presenta la constancia, como se ha dicho, pues no entra la demanda. Sí, fíjese que aquí es... Doctor, perdón, lo interrumpo. Sí, sí. Buenas noches. Licenciado Antonio Cosío López, su servidor, radico en Pachuca y se está dando esta circunstancia y quisiera pedirle el favor si pudiera pues, ayudarnos a resolver esa situación. Sí, mire, es un tema muy complejo y a veces nosotros somos, no a veces, siempre somos tribunales de buena fe que debemos de creer en lo que las partes nos están diciendo. Creo que un gran problema en este aspecto es lo que les comentaba durante la sesión, en el sentido de que se buscó brincar el requisito con la mera presentación de la solicitud y a veces no dar cumplimiento a los requerimientos, etcétera. Pero también sabemos cómo es el instituto y lo acabo de decir hace unos momentos, ¿no? Y el problema es que a lo mejor en muchas de las ocasiones ni siquiera es el instituto, sino el médico tratante, el que nada dice, pues no estás inválido, no estás incapacitado, ya vete a trabajar. Oye, pero me resoluciona, no, ya no estás. Entonces, creo que aquí sí podemos ir ya a ese segundo supuesto. Yo ya lo solicité, yo ya me presenté ante la clínica de medicina familiar y que me corresponde, inicié el procedimiento, pero no hay una resolución. Bueno, entonces ahí ya podemos darle el trámite correspondiente. Sin embargo, se tiene que agotar esta parte. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá en Tlaxcala? Nosotros le decimos al instituto, oye, me están presentando una solicitud en la que te presentaron o te requirieron el otorgamiento de la pensión. ¿Qué pasó con eso? Y les damos 24 horas. Necesito que me digas qué pasó. Y entonces el instituto nos dice, pues sí le emití un oficio en el que le dije que tenía que presentarse a la unidad. Y la parte actora no se presentó o sí se presentó. Entonces, con base en eso tomamos ya determinaciones y nosotros, si no se presentó el trabajador, bueno, pues es claro que no cumpliste el procedimiento correspondiente y te tengo por no presentar la demanda. Pero también ha habido casos en los que no cumplen todos los requisitos que establece la ley, o bien el IMSS ya es el que no emitió la resolución correspondiente y en ese momento requerimos al instituto para que dé respuesta como corresponda. Y entonces, de esa manera vamos eliminando esos pequeños obstáculos para bien o para mal. Por eso insistirles, esto no es algo que nosotros como tribunal hagamos para quitarnos el trabajo, es para que cumplan con los requisitos ambas partes. Tú, IMSS, haz lo que te toca, tú, parte asegurada, haz lo que te corresponde y por los medios que se establecen para tal efecto. Entonces, creo que ahí la cuestión, incluso hemos sostenido, y ya nos lo ha confirmado los colegiados de acá, que cuando está esa parte de que no nos dan respuesta, hay que ir al amparo indirecto por violación al derecho de petición, ¿eh? Y es válido y es procedente, y acá ya nos lo confirmaron, y acá ya hay juicios en contra del instituto, amparos indirectos por violación al derecho de petición, y después de eso han venido con nosotros. Entonces, a lo mejor ahí será buscar la estrategia que mejor corresponda a cada caso en particular. Doctor,
perdón, molestarle con otra inquietud. El hecho de que el asegurado va ante su médico, se presenta, generalmente entra solo, no puede tener alguien que pueda avalar la respuesta verbal que le está dando el médico de rechazo de su petición de que se le atienda y llegue a una pensión. Esto va a quedar de palabra de lo que diga el asegurado y lo que diga el instituto, y en eso nos perdemos de nueva cuenta, porque pues no tenemos medios como comprobar de que se le está negando verbalmente, porque el instituto sí está dando por respuesta. Ya te di respuesta y no te negué el derecho de petición, no te lo violé. Entonces, ante eso también, ante un juzgado de distrito, pues la demanda de amparo pues no procede. Y por lo tanto, no es un caso, son varios casos de clientes míos que han quedado así, en ese estado de indefensión. Bueno, acá en San Luis Potosí lo que hacemos nosotros es hacer petición de parte. Hacemos un escrito dirigido al delegado donde establecemos la situación del trabajador, de cuál es su enfermedad. Muchas veces me ayudo con algún médico, aunque no me haga un peritaje muy de fondo, pero que más o menos me ayude a redactar en palabras médicas el padecimiento, lo presento directamente a la oficina del delegado, y el delegado regularmente me contesta, ya me dice paciente, salario, medicina del trabajo, etcétera, lo demás ya me canaliza, y con eso ya yo tengo un acto de autoridad donde me van a decir sí o no, y ya con eso pues obviamente pues hago lo que procede, ¿verdad? Disculpe, si me permite, no es replicar, sino el hecho de que depende, como dice el doctor, en el sentido de que si el médico, el tratante, el médico familiar, no obstante que ya le dijeron que atienda a ese paciente hasta por escrito, que se presenta su constancia el asegurado, lo sigue rechazando y el asegurado ya fue con otros médicos y le dicen que sí tiene derecho a que se le, o que tiene las enfermedades que posiblemente la ameritaría una pensión. Entonces, en ese sentido, vuelve a caer en lo mismo, porque Si realmente metemos un amparo porque me está denegando mi es derecho la de petición. actitud, es la actitud. El delegado puede dar, y le agradezco su sugerencia, Sí. lo haríamos para ver si llega a funcionar, pero sentimos o siento que de nuevamente se pierde en la decisión o voluntad de un médico que lo está rechazando. Sí, porque los Sí, procedimientos internos del Seguro Social son esos. El procedimiento interno es que el médico general es que integra el expediente y lo turna al área de medicina del trabajo para que dictamine la procedencia de la pensión de invalidez o la procedencia de la pensión de riesgos de trabajo. En cambio, cuando yo lo hago con el delegado directamente gira órdenes a medicina del trabajo. Medicina del trabajo le requiere el expediente al médico familiar. Entonces, como es cuestión de andar peregrinando en el Seguro Social, ¿no? Y desgraciadamente, pues obviamente el Seguro Social tiene 3 meses para contestarme, pasar los 3 meses, pues doy por hecho que fue negativa ficta, lo que le pedí me dijo que no. Y claro, mi cliente pues está desesperado porque le digo, mira, tiene 3 meses para contestarme el instituto, tenme paciencia, por favor, y a los 3 meses obviamente doy por sentado que fue negativa ficta, ¿no? Y entonces sí, pues ahora sí vámonos al tribunal laboral, ¿verdad? Y pues hay que seguir pues los litigios, no nos queda otra, ¿no? Tiene usted razón, fíjese que hasta el amparo de negativa ficta fue negado. Entonces, Fíjese usted. no obstante, transcurrió el término y fue negado. Ujú. Hemos quedado en esa circunstancia, en un vacío realmente. Por eso lo planteo, porque sí se está dando ese vacío. Así es, así es, así es. sí, y justamente por eso les decía, en ese supuesto puede darse el caso de que con esta cuestión de la solicitud sea más que suficiente para darle el trámite. Obviamente, Correcto. cada caso en particular tendría que estudiarse para determinar si se admite o no la demanda. Y vuelvo a lo mismo, desafortunadamente, a veces pagan justos por pecadores, ¿no? Y por eso a veces los tribunales tenemos que vernos más estrictos en la exigencia de ciertos requisitos para evitar que se trate de burlar al tribunal y el cumplimiento de los requisitos que establece la ley. Yo creo que ese es el principal problema, pero nosotros actuamos atendiendo caso por caso y observando qué es lo que viene
y nos cuentas. Pero hay varias opciones en distintas vías, el amparo indirecto, la vía administrativa, etcétera. Pero si no, intentar esta parte del acuse y ver cómo lo resuelven los tribunales. Pero muchas gracias, licenciado. Muchísimas gracias por sus preguntas, por sus comentarios. Doctor Marco Alfredo, muchísimas gracias por su valiosísima conferencia, por sus tips, por sus comentarios. Como les decía, es un tema francamente amplio que nos llevaría algunas horas más de análisis y de reflexión, que es lo interesante, lo bonito de todo. Sin embargo, bueno, ya como bien usted refirió, dejarlos descansar, damos por concluida nuestra sexta conferencia de este coloquio denominado La nueva justicia laboral en sede judicial, no sin antes proyectar un pequeño reconocimiento hacia nuestro ponente, del cual me voy a permitir leer, que nos dice: el Centro de Capacitación y Certificación Profesional ARCON otorga el presente reconocimiento al juez de distrito especializado en materia de trabajo, el doctor Marco Alfredo Cifuentes Martínez, por impartir la conferencia magistral como parte del coloquio La nueva justicia laboral en sede judicial, con el tema Conflictos individuales de seguridad social. Firma el maestro Hugo Arriaga Estrada, director general de dicho centro de capacitación, a los 4 días del mes de diciembre de 2023. Se lo haremos llegar, estimado juez, este sencillo pero muy significativo reconocimiento, y no sé si guste dar algún mensaje final de despedida, estimado juez. Adelante. Muchas gracias, agradecerles a ti, querido amigo Armando, y al maestro Hugo por siempre tomarme en cuenta, invitarlos nada más a seguirnos preparando día con día. Creo que la Corte en los últimos meses y seguirá en los próximos, está resolviendo puntos muy finos en materia de seguridad social y no podemos perderlos de vista, porque está aterrizando muchas cosas que, como ahorita lo comentan atinadamente quienes participaron, pues no nos tienen en una cuestión clara y precisa de cómo se tiene que actuar. Pero creo que la Corte está ya resolviendo muchos temas, está limitando muchas situaciones de seguridad social, pero también está ampliando muchos derechos en esta misma materia. Entonces, la invitación es que estemos atentos a todo lo que está resolviendo la segunda sala en relación a este tema, y bueno, también reiterarles que hablo por todos los tribunales laborales federales, estamos abiertos a que nos visiten, a que acudan a las audiencias, a que puedan presenciar incluso este tipo de audiencias de desahogo de pruebas periciales que son muy interesantes y que nos enriquecen mucho a todas y a todos, y que a veces sin ser médicos pues ya conocemos ciertos términos de lo que estamos aprendiendo, pero también que nos van enseñando cómo actuar, cómo conducirnos y qué hacer ante un mal dictamen, ante una mala persona perita oficial, etcétera, porque son temas que no se han visto, se platican ciertas reglas, pero no, ¿y qué pasa si es malo? ¿Y qué pasa si no convence? ¿Y qué es lo que tiene que suceder? Entonces, invitarlos justamente a eso, las puertas están abiertas, y una vez más, gracias por ese reconocimiento que no tienen nada de sencillo, todo lo contrario. Hoy especialmente me lo llevo en el corazón, y les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias a todas y a todos quienes estuvieron presentes, a pesar de que les robé más de 2 horas, pero muchas gracias. Les envío un fuerte abrazo y gracias por estar acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias.